El pueblo pidió norteños, el pueblo pidió sangre y es mi deber derramarla. Todo inicia presentándonos a Saki Ayase, la cual dice que su hermanastro no es otra cosa más que un desconocido, pues la vida a veces convierte a un desconocido en un hermano de un momento a otro, pero el hecho de no haber pasado tiempo juntos en el pasado los deja como simples extraños. Esa idea es algo que comparte nuestro protagonista, Yuta Asamura, que agrega que en las novelas y películas el hecho de no tener la misma sangre es una razón más que suficiente para que se enamoren y terminen en un cliché de relación romántica, aunque para él la realidad no es una ficción. Ustedes le dicen, no lo hago yo. A los hermanos el tiempo los vuelve extraños, pero los hermanastros son y serán siempre extraños. Ya bésense. La historia realmente comienza aquí, con Saki encontrándose con su madre en una estación, mientras que nuestro prota caminaría y caminaría, recordando que hace unos días su padre le dijo que piensa casarse otra vez. No solo lo piensa, sino que ya tomó la decisión de hacerlo, con una mujer la cual trabajaba en un local al que llegó por su jefe, supuestamente. Ella lo terminaba cuidando siempre que se pasaba de copas, por lo que el prota obviamente desconfiaría, pero para que no se preocupe su padre le diría que esta noche conocerá a Akiko, su futura madrastra. El prota se sorprendería y su padre agregaría que luego de que el prota también termine su trabajo, todos podrán conocerse. La cosa es que Yuta diría que lo que más le importa es que al menos su padre sea feliz, pues él seguirá con su vida normal. No tan así, hijo, tendrás una hermana menor. Esa noticia no fascinaría al prota precisamente. Y llegamos a la actualidad, con Yuta y su padre en la cena familiar, con Akiko y Saki. Saki no se mostraría tampoco tan animada. Nuestro prota no lo creería, pues en realidad Saki al parecer tiene su misma edad, y no era menor como su padre le había dicho, pues ese año ella cumplirá 17 y está en segundo de preparatoria. Otro dato curioso es que el prota sí es mayor, pero solo por una semana. Ahí mientras platican, Akiko diría que Saki no es fan de las fotos. La rubia diría que es debido a que siempre sale mal en ellas. Más tarde Saki le preguntaría al prota si ya se sienten más aliviados, pues de ahora en adelante vivirán juntos, confesando que le preocupaba que el prota sea una mala persona, pero con la cara de Virgo que se carga ahora se siente segura. Pero Yuta diría que los peores son quienes llevan una máscara de santos consigo. Ella le contaría que se ha enterado que él trabaja diario para poder pagarse la universidad, pese a tener buenas calificaciones, por lo que le parece admirable. El prota continuaría con su discurso de que muchos criminales lucen inteligenciosos. Básicamente le quiere meter miedo, pero ella simplemente se reiría. Pero de un momento a otro le mencionaría que debe decirle algo que solo puede saber él y no sus padres. Lo llevaría fuera de lugar, lo que sorprende al prota, pues no le cuadra que se haya ganado su confianza así de rápido. Llegarían a un balcón. Ella se quedaría unos segundos en silencio y le diría que su humor, su forma de hablar, sus expresiones, aquel semental sarcástico y don comedias, no demuestra tener pasión por lo que hace, por lo que en lo personal ella no espera nada de él, así que él tampoco debería esperar nada de ella. Le preguntaría al prota si lo comprende, a lo que Yuta respondería que así queda más tranquilo, pues es la primera vez desde que su padre le dio la noticia que ha podido respirar en paz, acordando a ambos mantener esa actitud. La nueva vida familiar comenzaría, con problemas normales de familia, como cuando tu padre te manda a ver algo que él debería saber dónde lo puso, pero te termina regañando por no saber dónde puso esa cosa. Perdón, me proyecté demasiado. Yuta bebería un cafecito y le preguntaría a su padre por qué está tan nervioso, a lo que el señor obsesionado con la limpieza Levi Ackerman respondería que estaba limpiando la casa y se está poniendo histérico del desorden. Justo en ese momento alguien tocaría el timbre, resultando ser la rubia sabrosa mamona y su madre, la cual vendría con varias compras para no llegar con las manos vacías. ¡Qué gran mujer! Pero Saki diría que no nos emocionemos, pues su madre siempre termina comprando todo lo que le recomiendan por no saber decir que no. Seguro habrá más de un representado en los comentarios. Ellas se asombrarían del orden y el alto nivel de limpieza de la casa de nuestro prota. Akiko confirmaría que su hombre, que su macho, es tal como él lo dijo, un limpiador compulsivo de excelencia. El prota agregaría que para tener un espíritu sano se necesita vivir en un espacio limpio. ¡Qué filosófico! Y no solo eso, sino que viven con un lema: exterminar hasta la última molécula de polvo. El padre haría su entrada, bastante ridícula si me lo preguntas a mí, pues digamos que sacó los permitidos, dándoles la bienvenida a su casa de forma peculiar. Y este señor le sabe, demuestra su experiencia, pues haría reír a ambas. Algún día seré como usted. El prota le empezaría a enseñar la casa a su rubia, le llevaría a su nueva habitación, explicándole que si hay algo que no le gusta puede cambiarlo, o si quiere mover algo le puede avisar a él. A final de cuentas tiene tremendos pectorales. Ella se sorprendería del tamaño ¿qué? De la habitación, muchachos, pues con su madre vivían en un departamento pequeño de 10 metros cuadrados donde no tenían habitación propia. No sé ustedes, pero a mí me huele interés, aunque bueno, merece el beneficio de la duda. Contaría cómo su madre tenía un trabajo nocturno, así que Saki dormía sola por las noches, llevando un ritmo de vida opuesto a la del prota. Yuta le respondería que no se preocupe, pues desde ahora tendrá 2 hombres en casa, pero eso no le importa a la rubia, a lo que le preguntaría
preguntaría por qué está tan tenso al hablar el prota. A final de cuentas tienen la misma edad, así que debería relajarse. ¿O acaso con sus compañeros o amigos se la pasa así de tenso? El prota diría que no es lo mismo. Ella se limitaría a decir que no le dará importancia, pero él especifica que no hace falta que él se preocupe por ella, ya que ella es bien empoderada, ultra licenciada, mega mamacita, red rubia, feminista. El prota al ver cómo es así de re insistente diría que irá directo con la pregunta, si quiere que la trate igual que trata a sus amigos. La rubia diría obvio bebé, ya que así se sentiría más a gusto, pues no son iguales y no merecen ningún respeto especial. El prota más fresh confirmaría que ahora se relajará, pero le especifica que no podrá tratarle igual que a sus amigos. ¿Por qué? Porque ellos son hombres y ella una mujer. Le agradecería por dejar las cosas claras, a lo que la rubia se reiría esperando que logren ajustar sus vidas y ver qué tal les va. Yuta considera que ajustar es la palabra perfecta. Su rubia le contaría que en el colegio en cambio no la toman en serio por esa palabra, ya que consideran que ella hace una especie de contratos por lo más mínimo, razón por la cual ella se alejó de todos menos de uno, considerando que nadie valía la pena. Mamona, mamona, mamona. La rubia continuaría, pues también detesta perder el tiempo adulando a gente o tratando de agradarlos. Y consejo banda, no les digo que sean unos lamenalgas, pero aprendan a ganarse a la gente. Esa capacidad te puede hacer dominar media Europa como el señor del bigote. Piénsenlo. El prota diría sí, me chupo un huevo, y le ayudaría a ordenar las cosas, algo que sus padres también harían. Empezarían a sacar las cajas, pegar stickers y cositas así. Sin embargo, el prota se tropezaría. El sonido haría que su padre y madrastra lleguen al lugar. Yuta se levantaría sin darse cuenta con un sostén en la mano, lo que causaría que toda su familia se ría de la situación. Mientras ordenan, el prota vería el uniforme de Saki y se enteraría que la rubia va a la preparatoria Suisei, una preparatoria de gente así bien inteligenciosa como uno. Ella, medio ofendida, diría que por qué lo pregunta. Y pues ella es una rubia y las rubias están relacionadas con pendejos. En realidad, la duda le surgió porque él también va a esa institución, pero para que no se preocupe le diría que hará lo posible por ignorarla mientras estén en la escuela. Ella diría que no le importa, aunque quizás él quiera hacer eso porque es lo mejor para él. No me la voltees. El prota no sabría por qué le dijo eso, sin embargo antes de poder preguntar recibiría una llamada. La rubia se pondría nuevamente en modo víctima, diciéndole que conteste, pues a ella le da igual que contesten llamadas en su presencia. Te juro, cuánto victimismo de esta morra. Ya más tarde nuestro prota iría a su trabajo, donde tiene una compañera llamada Samura, la cual notaría peculiar el olor a chica que carga el prota, por lo que le preguntaría si tiene novia. Este avergonzado diría: no digas mamadas, Mary Jane. ¿Desde cuándo los otakus la ponemos? Estaría penado por oler así. A Samura mencionaría que para tener un olor así de penetrante debe ser porque anda acaramelado, pegadito, sabroseándose con su novia. El prota de la rabia estaría por irse, pero a Samura le pediría que no la deje solita. Le preguntaría por la hermana que le dijo que iba a tener y si acaso es linda. El prota admitiría que a su parecer sí es una chica linda, a lo que su amiga le recomendaría que ahora que vive con una nenorra debería aprovechar su juventud, disfrutar el frutifantástico. Él insistiría en que no pasará nada. ¿Y acaso no viste las hipnosis de este anime? Al prota no le gustaría este tipo de humor, pero a Samura le pediría amor, comprensión y ternura, pues estuvo en un colegio de chicas ultra conservador. El prota pensaría y se diría que no tiene tiempo para ese tipo de pensamientos impuros, todo antibíblicos. Le confesaría a Samura que no tiene idea de cómo se debe tratar a los hermanos. A Samura le mencionaría que él solo debe ser como es y ya está. La chamba terminaría. Yuta empezaría a regresar a casa bastante pensativo, replanteándose su situación. Llegaría a casa, entraría, se quitaría los zapatos y se pondría sandalias, pero algo lo incomoda. Se encontraría con Saki en su sala bebiendo un vasito de agua. Ella se disculparía pues no está acostumbrada a recibir a nadie en casa, así que no sabe qué debe contestar o cómo debe hacerlo. El prota estaría en las mismas, el ambiente se pondría bastante tenso. Ella notaría la seriedad en el rostro del prota, por lo que le pediría que se relaje, contándole que su madre llegaba a casa cuando ella ya se iba a clases, y se iba antes de que Saki volviera, por lo que no compartían mucho tiempo y esa era toda su rutina sin más, lo que básicamente le volvió sentimiento, el corazón frío. El prota entonces mencionaría que pese a que deberían aparentar una nula relación, pareciera que se llevan bastante bien. Ella explicaría que se debe a que son madre e hija, comparten tiempo para ir de compras y así, aunque no mucho más. El prota, cambiándole de conversación, le preguntaría si ya se bañó. Saki respondería que no, a lo que él le cedería la bañera primero, pero ella diría que no hace falta. Así que el prota entraría primero a la bañera, pensaría en toda su situación. El tiempo continuaría pasando. Saki se percataría que la temperatura de la bañera donde se encuentra
encuentra el prota ese momento, aparentemente está en constantes cambios, aumenta y disminuye. Momentos después el prota iría a la habitación de Saki, tocaría su puerta y le diría que ella ya se puede bañar, eso sí, con una voz bastante tímida. Antes de irse se despediría y le desearía buenas noches. Para ser más sinceros le diría noches, porque buenas tus nalgotas, bebé. Al día siguiente nuestro prota estaría mimiendo, su teléfono sonaría y él comenzaría a despertar, se levantaría de su cama pero se quedaría bastante pensativo, seguramente por toda su situación. Saldría de su habitación y Saki sería la primera en darle el buenos días. ¿Dónde se encontraba ella? Obvio que en la cocina porque es mujer. Saki le agradecería a nuestro prota por ayer haberle preparado la bañera, lo que obviamente para él no sería nada. Ella insistiría en que fue perfecto, la temperatura fue adecuada, pero le pediría que esa noche ya no lo repita. El prota no lo entendería, pero la rubia que viene de la pobreza total explicaría que de lo contrario sería un desperdicio de agua. Ambientalista la muchacha. Sin esperar respuesta, Saki se despediría de Yuta, con lo que se retiraría de ahí. Cambiamos de escena y llegaríamos a la escuela, donde nuestro prota desde la lejanía estaría observando a su hermana, la cual estaría sola sentada en una banqueta. A lo que un cuatro ojos se acercaría a nuestro prota diciéndole que no es por meterse en su vida amorosa, pero ni debe pensar en esa mamacita rubia todo ricolina. Nuestro prota con su autoestima modo subterráneo diría que no está a la altura de una chica tan linda, tan potra. Pero el cuatro ojos no se referiría a eso, le explicaría a Yuta que si hipotéticamente él acepta salir con ella, saldrá muy mal parado. Básicamente que se convertirá en un completo sentimiento, el corazón frío. El prota, sin saber a qué se refiere, le pediría que sea más específico. Su amigo le diría que hay varios rumores circulando por ahí, el más fuerte de ellos que gana dinero vendiéndose a sí misma. Aparte tiene piercings, una cara malhumorada, terrible, terrible. Pareciera una novia de Tokyo Revenger y no se lleva con nadie de su clase. ¡Cuatro ojos chismoso! También contaría que otros han esparcido rumores de que le han visto salir de moteles. El prota le diría a su amigo, que por cierto se llama Maru, que generalmente Maru no es de creerse rumores. El cuatro ojos respondería que un chico del equipo de béisbol le invitó a salir, pero la rubia Ricarda le rechazó diciendo que los rumores sobre ella son ciertos. El prota, que no querría aceptar que su hermanastra anda chambeando de inquieta, reprocharía que seguramente solo fue para quitárselo de encima, pero el cuatro ojos le explicaría que no solo a él le ha rechazado diciendo lo mismo, sino a varios chicos de diferentes clubs. Y ya sabes del dicho, cuando uno lo dice es rumor, pero cuando el patrón se repite es un hecho. El prota ya no sabría qué responder a ello. Maru, cambiando de tema, le preguntaría cómo le va su nueva vida con su hermana menor, obviamente sin saber que su hermana es la inquieta. El prota solo se pondría un poco nervioso y evadiría la pregunta. Mientras tanto, en clases de educación física, unas chicas jugarían al tenis. Nuestro prota solo observaría a la distancia, desviando constantemente su mirada hacia su hermana, su rubia, su elfa, su norteña. Ella estaría escuchando música. El prota decidiría hablarle, preguntándole por qué se fugó de clases, ya que le preocupa que sus conocidos falten a clase. Rubia creería que él solo quiere hacer un cliché de hermano mayor regañando a su hermana menor. Yuta diría que nada de eso. Bueno, más bien le diría, obvio que quiero hacer el cliché, o sea, no preguntes, ¿ve? Con lo que continuaría en la plática. Con que se ha sorprendido de verla a ella también inscrita en tenis, la rubia explicaría que Maya, su mejor amiga, le pidió que elija el mismo deporte que ella, así que lo hizo. A lo que la rubia le devolvería la pregunta, ¿por qué nuestro prota eligió el tenis? Yuta se excusaría que no fue por nada importante, a lo que Saki le pediría que se tranquilice, ya que su razón igual fue patética. Entonces Yuta se abriría con ella, confesando que lo hizo porque en el tenis no hay equipos, nadie depende de él ni él de nadie, únicamente de sí mismo. Saki, asombrado de cuánta sabiduría emana este macho, le daría la razón, ya que ella piensa igual, ya que tampoco quería jugar ningún deporte que sea en equipo, más porque intenta mantener la distancia con todo el mundo. El prota preguntaría si le cuesta encajar en clase, ya que siempre creyó que ella era una chica a la moda, la típica morra buenarda que es el centro de atención de todo el mundo. Saki explica que a ella esas cosas no le importan, y el muy modo emo, soy un Iki detergente cagabombones, se pondría a decir la típica frase de, si la gente me deja en paz, tengo más tiempo para mí misma. ¡Estoy aburrido! Nuestro prota regresaría a casa de lo más normal, sería recibido por su madrastra, la cual le diría que la comidita ya está hecha. El prota se disculparía por darle tanto trabajo, ya que atender clientes debe ser muy agotador. Aquí correspondería que no se preocupe, ella es solo una coctelera, trabajo del cual apenas se enteraría Yuta. Ella quedaría en seguirle contando sobre su trabajo otro día mientras cena, con lo que se despediría, aunque antes de irse le pediría que cuide a Saki por ella. Más tarde nuestro prota estaría haciendo sus tareas en la habitación, escucharía un ruido, desde su habitación daría la bienvenida, pero no recibiría respuesta. Tocarían a su puerta y le pediría que pase, a lo que Saki entraría y le diría que ya llegó. No me digas, si no me decías no me daba cuenta. El prota nervioso le daría la bienvenida. Ella le preguntaría cómo es capaz de estudiar y trabajar a la vez, lo que para el prota no es nada raro. O sea, soy protagonista de un anime de preparatoria normal, ¿no? Saki entonces le preguntaría si conoce algún trabajo de tiempo parcial que pague bien, pues necesita el dinero, pero tampoco tiene mucho tiempo. Busca algo que por 2 horas trabajando le paguen 10,000 yenes más o menos, lo que es más de $60 por 2 horas de trabajo. El prota, luego de explicarle que ni en la NASA pagan tan bien, ella creería que entonces seguirá con las ventas. El prota exclamaría,
Ella diría que según leyó en un libro, las ventas es la forma más rápida de hacer dinero. El prota se disculparía por lo que va a decir, así que agarrando huevos le aconsejaría que cuide mejor su cuerpo. Ella diría que porque lo cuida es que gana mucho dinero, confundiendo más al prota, el cual le preguntaría si podría decir lo mismo frente a su madre. La rubia respondería, obvio, Bobis, ya soy una mujer madura, ya no lloro, ahora facturo. A lo que el prota criticaría la manera en la cual su madre le ha criado. Como ella no sabe a qué él se refiere y viceversa, la conversación continuaría. Ella le preguntaría si acaso en su primera vez su padre no se puso orgulloso. Yuta, que es alto Virgo, preguntaría por qué asume que él ya lo hizo. A lo que la rubia, al darse cuenta de la confusión, diría, estamos hablando de trabajo, ¿no? Yuta se disculparía sinceramente por la enorme confusión que tuvo. Saki serenamente le diría que no pasa nada, más bien que ya coma antes de que se enfríe su comidita. Saki contaría que sabe bien lo que la gente piensa de ella por su forma de vestir, pero de todas maneras le sirve de armadura para repeler a la sociedad. El prota bromearía con lo de la armadura. Cambiando de tema, la inquieta preguntaría si vio hoy a su madre. Yuta diría que sí. Saki contaría que su madre solo terminó la preparatoria, pero eso no es algo que le preocupe precisamente al prota. Saki, abriéndose un poco más, diría que una mujer atractiva con pocos estudios y que trabaja de noche da a mal pensar, y muchos toman a su madre por alguien tonta, y en lo personal, al punto de que escuchó a muchas personas hablar barbaridades sobre su madre, así que ella está en contra de la sociedad por ser así de injusta con ellas, y más su gente retorcida que trata de aprovecharse, aunque también sabe que no solo aplica para ellas. Si eres lista pero no atractiva, eres una cerebrito sin más. Si eres atractiva pero no lista, vives de usar tu cuerpo para sacar ventaja de los hombres, siendo que todos estos estereotipos emperran mucho a Saki, la cual ha preferido centrarse en su armadura, buscando la perfección personal para que en un futuro nadie la encasille en nada y así pueda trabajar en paz, demostrando que se equivocan. A Yuta le parecería bien, pero demasiado agotador lo que tiene pensado, aunque lo que le llamó la atención es que ella quiera demostrar que se equivocan, consciente que se está refiriendo a un grupo muy específico, con lo que varios recuerdos de la infancia del prota llenarían su mente. Saki lo traería de vuelta y continuarían hablando ahora del prota, el cual simplemente quiere estar lejos de las expectativas. Yuta preguntaría directamente a Saki si ha pensado en independizarse, y aquel llegó a esa conclusión por la cantidad de dinero que quiere ganar. La rubia diría que sí, disculpándose por no ser franca desde el inicio. El prota agradecería la comida y quedaría en ver si encuentra algún trabajo para ella, lo que sorprende a Saki, que no esperaba que haga eso por ella, más al enterarse que no quiere vivir con el prota ni su padre. Yuta entonces le pediría algo, que ella prepare sopa de miso a diario, pues hace años no ha probado una sopa casera. Saki aceptaría y el prota prometería ayudarle a encontrar ese trabajo que le ayudará a independizarse. Al día siguiente el padre de Yuta lo levantaría de inmediato para que vea cómo Saki les ha preparado el desayuno. Nuestro prota le recordaría que solo se refería a la cena, pero Saki, como la tremenda mujerón, tremenda potra que es, contaría que su política personal es dar más de lo que recibe. El padre estaría reagradecido, mientras que nuestro prota empezaría a comer, aunque tendrían una leve discrepancia, pues al prota le gustan los huevos con soya, mientras a Saki su mamá con sal y pimienta. Saki prometería preguntar al prota la próxima vez, mientras que Yuta prometería mantenerle informada de sus gustos y cositas así. Me gustan las rubias con ojos azules y unas nalgas. Nuestro prota iría a su trabajo, donde su compañera, a la cual en el capítulo pasado tuve el error y la llamé por el apellido del prota, me disculpo, se llama Shiori, la cual estaría hablando con él. El prota mentiría que cuando se gradúe piensa independizarse, así que necesita ahorrar, principalmente porque la casa está llena con su nueva hermana y nueva mamá, así que es incómodo tener a alguien de su misma edad. Shiori, que se las huele todas, diría que no es por su hermana que quiere vivir solo, e insistiría en que tener una hermana que no es tan hermana de su edad y encima en la misma casa puede ser de mucha utilidad. Pero ahora sí le daría un buen consejo, que no está mal depender de los demás si no puede solo. El prota continuaría con su papel, replicaría que no quiere sentirse una carga. Shiori diría que el dinero importa, pero no tanto. Más valioso es tener a una persona que se preocupe por ti, recordándole que incluso los CEOs millonarios, el Elon Musk y el Mark Zuckerberg dependen de los demás. Es más, si fuera por dinero ella podría conseguirse un par de sugars, así que le aconsejaría depender un poco más de su familia. Y en la cena el prota comería junto a su rubia, a la cual le traería un trabajo que tal vez le interese, aunque no es exactamente lo que ella quería. Saki molestaría a nuestro prota con su amiguita íntima, dándole su bendición para tener una relación. El prota le contaría todo lo que Shiori dijo. Saki lo entendería, pero sigue empecinado en que quiere independizarse. El prota preguntaría si acaso no quiere depender de él o de su padre. Ella reconoce que son buenas personas, así que todo sería más fácil para ella si simplemente fueran malas personas. El prota no lo entendería. Ella se disculparía y se retiraría de la mesa. Yuta quedaría totalmente desconcertado, y ya más noche nuestro prota encontraría fuera de su puertita una bolsita misteriosa. A la mañana siguiente, mientras va a la escuela, se mantendría totalmente pensativo. En el camino se encontraría con Saki. Él mantendría
su distancia y preferiría no hablarle. Pero en eso ella cruzaría la calle usando audífonos, con lo que no sería capaz de ver el camión con una más de 100 km por hora que estaría por mandarla con San Pedro. El prota se percataría, pero tendríamos un pequeño salto temporal. Llegando al club de tenis, el prota recordaría el tremendo regaño que le mandó a su rubia, la cual empezaría a ver al prota con ojitos de cómeme. Terminarían las clases y estaría lloviendo. El prota vería que tiene una sola sombrilla, se la prestaría a Saki y él regresaría empapado, porque es lo que un hombre hace. Llegaría el jueves 11 de junio. Yuta despertaría recordando que ayer conoció a Maya, la cual estuvo bastante emocionada de visitar la nueva casa de su amiga Saki, la cual se había disculpado por no avisar, ya que trató de llamarle pero como no tenía su número de teléfono llamó a la casa pero nadie respondió. Aparte, Maya ya sabe que son hermanos. Saki tuvo que contarle pues los vio muy juntitos en el tenis. El prota se disculparía por no haber sido muy cuidadoso con su relación norteña, pero eso no le interesa a la rubia, ella solo quiere el número de su nuevo juzgando. Todo esto lo recordaría el prota, a quien le daría un poco de pena levantarse de la cama, donde de fondo escucharía la voz de Saki y de Akiko, las cuales estarían conversando. Luego de mucho tiempo, por fin la familia podría desayunar junta. El prota quedaría asombrado por el sabor de la comida, enterándose que fue preparado por Saki junto a su madre, la cual por cierto le diría a Saki que le sale demasiado bien todo lo que prepara. Yuta agradecería por los huevos fritos y su rubia respondería que entonces procurará prepararlo más seguido cuando esté de humor. Yuta se encargaría de lavar todos los platos y luego le preguntaría a Saki que si quiere él podría poner su ropa para llevarla a lavar esta semana, pero tanto Akiko como Saki preferirían lavarlas de ellas mismas, pues hay prendas bastante delicadas. Saki diría que obviamente un macho criado en un ambiente heteropatriarcal no sabía usar una red, que es una mamadita de las lavadoras para proteger las prendas delicadas. Yuta confirmaría que en realidad no sabe qué madres es eso. Llegaría la hora de ir al colegio. Nuestro prota se prepararía, agarraría una sombrilla, pero antes de irse Saki le pediría que le espere, pues ella quiere ir con él. Que si me lo preguntas a mí, para el tercer episodio esto es lo más potente que ha habido. En el camino Saki se disculparía con el prota, diciéndole que no es descartable que él prefiera la ropa interior de una mujer joven. O sea que encima de que nos ilusiona, solo le acompañas para irlo regañando de algo que no pasó. La cosa es que Saki incluso se pondría a decir que ella rechaza los roles de género, porque así es bien empoderada, bien de las mujeres que ya no lloran y ahora facturan. A pesar de todo, hipócritamente dio por hecho que el prota no sabía lavar ropa. Además, como si no pudiera ser más prejuiciosa, continuaría con que seguro juega con muñecas y usa maquillaje en secreto. El prota le diría: aparte le pediría que se calme, porque la rubia incluso llegó a llamarle trapito en secreto, pero Yuta respondería ni que fuera gay. Saki, más prejuiciosa que nunca, diría que entonces ¿por qué tiene las cejas tan arregladas? Son naturales, todo tiene una explicación lógica, así que pregunte y no suponga. Saki medio rayada preguntaría si no es duro que solo existan dos categorías para definir el seizo, pero eso es algo que se la resuda completamente al prota. La cosa es que todo eso se lo dijo Saki porque sabe que está mal, así que quiere disculparse por andar suponiendo todo del prota. De manera sabia el prota respondería: el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo, por eso se llama presente. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo qué sé, sonaba chido. El prota diría que a veces estamos condicionados y hacemos cosas por simple instinto, como fue el caso de Saki. Sin embargo, reaccionar así por instinto puede ser útil en muchas situaciones. Sin embargo, para la rubia los prejuicios llevan a la discriminación, y quizá tiene algo de razón, pues cada vez que alguien dice mira, ese es un capibara, seguramente es un dios nórdico así bien pitudote y venudo. No sé que les pasa todo el tiempo, capibaras. Yo te mencionaría que para que ya no le pase debe pensar bien las cosas. Saki se detendría, a lo que el prota en modo sabio nuevamente le diría que ella ya reflexionó y corrigió, así que no le ve por qué preocuparse de más. Aparte le ve muy capaz de aprender de sus propios errores. Esas palabras tocarían mucho a Saki, que sabe que él es alguien que puede ver a través de su alma. Ella entonces diría lo cierto que es. Se acercaría a su oído para decirle que le entiende a la perfección. La lluvia no pararía, nuestros norteños llegarían a la escuela. Yuta no dejaría de pensar en su rubia constantemente. Regresaría a casa, vería la habitación de Saki encontrándose con la ropa interior de su rubia. Nuestro prota se pondría tipo: ¡me corro! Y usaría la excusa de que tiene que irse a trabajar para no ser frente a la tentación. En la chamba andaría lamentándose, pero en eso recibiría un mensaje de Saki, la cual pregunta si estaba mirando su ropa interior. En casa hablarían del tema. Saki le preguntaría si acaso esa fue la razón por la cual él se asustó ni medio ella llegó, y si de verdad él pensaba que ella pensaba que el prota iba a tomar su ropa interior. Y el prota le confirma que él pensaba que ella pensaba que el prota pensaría en robar algo de su ropa interior. ¿El para qué cosa de quién? Saki le diría que no le ve capaz de eso, ve imposible que robe algo así de su hermana menor, así que no se debe preocupar. Ella le ofrecería chocolate caliente, y en caso de que se niegue se lo llevará, pero el prota obviamente lo aceptaría. Saki mencionaría que quedan a mano, pues quedarse viendo su ropa interior simplemente fue un impulso, ya que le ve incapaz de hacer cosas así bien antibíblicas. Ella preguntaría si acaso su ropa interior de verdad es tentadora como para llamar su atención. Yuta trataría de desviar el tema, pero ella insistiría: ¡ay, pinche!
¡Ella! Esta quiere que le den como a cajón que no cierra. El prota se confesaría, en realidad sí pensó tomarla, pero de pensar hacerlo hay mucha diferencia. Saki sabría que su hermano también al parecer tiene deseos impuros, pero Yuta le recordaría que desearlo a tenerlo también es muy distinto. Su rubia le daría la razón y dejarían el tema, a lo que ella se iría a bañar, despidiéndose de nuestro prota. Al día siguiente en tenis, el prota vería a Saki como de costumbre sentada bastante sola. Maya se acercaría al prota llamándolo hermano mayor, solo para molestarlo. Le contaría que Saki está bastante extraña desde la mañana. Yuta le escribiría para decirle que se ve deprimida y se le ocurre algo. Luego de muchas horas ella respondería cuando el prota ya llega a su chamba para decirle no, nada. Y en la noche los dos cenarían solos. Luego de media hora comiendo, el prota le diría que todavía no encuentra el trabajo donde le paguen mucho por no chambear casi nada. Saki sabría que eso no era una tarea precisamente fácil, así que no le preocupa, pero para Yuta es injusto que ella le cocine en vano. Así que como tremendo hombre, tremendo macho, se ofrecería ayudarle en caso de que lo necesite. Sin embargo, Saki estaría mucho más callada de lo habitual. Después de la cena, Saki entraría a la bañera muy pensativa. Saldría de ahí, se alistaría, se pondría otra ropa, mientras que Yuta estaría leyendo en su habitación. Saki caminaría por los pasillos terminando frente a la puerta del prota. La abriría y apagaría la luz de la habitación. Se quitaría la primera prenda. El prota no sabría lo que ocurre. Ella caminaría en silencio y se subiría a la cama del prota. ¡Eso no es de Dios! Ya estando en su frente, el momento sería muy tenso, hasta que ella se atreve por fin a preguntarle a Yuta si está dispuesto a pagar por su cuerpo. ¡Eso no es de Dios! Con lo que empezarían a pasar varios recuerdos por la mente de Saki. Todo el proceso que pasó hasta llegar a ese momento. Desde el 7 de junio, donde ella llegó a la casa del prota. Se sintió bastante aliviada al enterarse que su nueva familia, su padrastro y su hermanastro en realidad no son malas personas. Principalmente Yuta, siendo alguien muy considerado, pues le preparó un bañito. Tendrían gustos muy similares, al igual que formas de pensar bastante iguales. El 8 de junio Yuta la buscó para hablar en la escuela, demostrándole que es alguien muy sensato, aunque le molestó un poco que creyera los rumores sobre ella. Sin embargo, no lo culpa, porque es lo que todos piensan. A pesar de todo, sabe que es la primera vez que ha conocido a alguien que la comprende así de bien. El 9 de junio se enteró que al prota le gustan los huevos fritos con soya. Ella desde ese día empezó a cocinarle, ya que le anda buscando un trabajo bien pagado, aunque se vio bastante arrepentido cuando le dijo que no encontraba nada de sus expectativas, aunque como ya vimos, ella tampoco esperaba que encuentre algo así de fácil. Así llegaría el 10 de junio. Ella caminaría con audífonos escuchando música. El día que casi el camión Kun se la lleva un isekai todo potente. Ese día él le regañó bastante fuerte. Aparte se dio cuenta que ella en realidad se esfuerza por aprender inglés. Ese mismo día Maya los visitó en casa. Jugaron videojuegos divirtiéndose un montón entre los tres. Más tarde cambiaron de números de teléfono y ahí supo la foto de perfil de nuestro prota, que es un paisaje re misterioso el muchacho. El 11 de junio serían las charlas incómodas de que el prota se le antojaba tomar su ropa interior, aunque de pensarlo hacerlo también recalcó que hay diferencias. Ella piensa igual y no solo eso, cada vez que Yuta comparte lo que piensa, lo que opina, Saki siempre coincide totalmente con él y quizás solo por eso lo que planea hacer le parece bien. Lo que nos lleva a la actualidad, ella sobre su cama, considerando que Yuta es un peligro. Cuidado cuando me vean por la calle, yo soy este pegriloso. Así que ella subida en la cama del prota sin nada arriba, estaría por abalanzarle, pero el prota en vez de decirle hay que darle full anuel, le diría que se está comportando como el tipo de chica que él odia, pues se aprovecha de su aspecto sabroso, de su aspecto Ricardo, y él creyó que no quería que él pensara nada de eso sobre ella. El prota la cubriría con su cobija como tremendo caballero, mientras continúa con el regaño de que ella ya le había dicho que le molesta que la gente piensa que por ser rubia, sabrosa, Ricardo un poco lista es una inquieta. Ay, inquieta, I like. Todos en los comentarios, ay, inquieta, I like. Ella respondería que pensó que como se entienden tan bien, lo vio posible, pero Yuta diría que lo importante no es él, sino ella, Saki. La rubia estaría triste, se disculparía por lo que estuvo a punto de hacer, empezaría a amanecer. Ella le contaría al prota que cree que su padre biológico era una buena persona. Sin embargo, cuando su empresa quebró, se volvió alguien muy desconfiado. Algo se rompió dentro del Otso. A su madre le tocó trabajar el doble para mantenerla. Y eso no le gustó a su padre para nada, pues empezó a creer que Akiko trabajaba de cariñosa, de inquieta, la cual captaba clientes aprovechando que Diosito también se lució con ella. A pesar de que entiende de que su padre de cierta manera haya pensado así, no justifica el trato que tuvo con su madre. Yuta le daría la razón y contaría su historia de superación, pues por su lado su madre fue la infiel. Como todas las mujeres, no confíen en ellas. Luego de esa infidelidad, su padre le agarró un buen de desconfianza a todas las mujeres. Saki sabría que no solo el padre de Yuta les agarró desconfianza, sino también nuestro prota. Él no lo negaría. Saki continuaría, repetiría que ambos tienen mucho en común, incluso las partes rotas. El prota sabe que quizás sea cierto y diría que incluso un poco rotos, cree que quizá les pueda ir bien, pero como hermano y hermana, no, mi gallo, no se me eche para atrás. Ella se entristecería un poco, pero el prota le diría que si gusta también puede llamarle hermano mayor, con lo que le haría reír. Saki se levantaría, le agradecería y le diría que espera que todo entre ellos vaya bien desde ahora. De ahí escucharíamos lo que Saki escribió en su diario del 13 de junio, que sus padres quedaron en tener al menos una vez por semana el desayuno familiar. Sin embargo, también nos cuenta que ella aún no puede llamar a Yuta hermano mayor, porque una vez que lo haga no habrá marcha atrás, dependerá de él y lo que siente por él ya no podrá
podrá llegar a pasar. Aparte que cada vez que lo llama Asamura-kun, se siente así bien happy. Es más, nunca había sentido algo así y ni siquiera sabe en qué momento empezó a mirarlo con otros ojos. Ahora le cuesta dormir, sigue queriendo ser independiente, pero cada vez necesita más de Yuta. Y con esto da por terminado el capítulo de hoy. 5000 quesados si quieres que te traiga el próximo capítulo la próxima semana de Days with My Stepsister. Gracias por llegar hasta aquí. Por personas como tú es que puedo seguir haciendo estos videos. Lo más importante es que lo mires hasta el final. Suscríbete y activa campanita para que no te pierdas los nuevos videos. Un saludito especial a todos los miembros del canal, como mención honorífica a Simón Campos, Josué Berrondo, Guerreros Gamers, The Clover, Valentino Feroli, Gonzalo Ortega y Amalia Ramírez, que son los verdaderos protas de este canal. sígueme en Instagram, que ya me descargué Instagram, no seas malo. Sin más, cuídate mucho y recuerda, toma agüita. ¡Suscríbete!